aventureros, hemos venido a una ciudad que es tremendamente curiosa porque fue construida sobre la cueva de un dragón. Una ciudad en la que vamos a encontrar una belleza tan grande que ni siquiera los nazis, cuando invadieron este país, se atrevieron a destruirla. Una ciudad donde incluso Chopin se quedó totalmente enamorado por su tremenda majestuosidad. Bienvenidos a Cracovia. Cuando lleguéis a Cracovia, en la Plaza Mariacki, que es una de las plazas más grandes del mundo, seguro que os va a llamar poderosamente la atención la iglesia que se encuentra justo detrás de mí, la iglesia de Santa María. Y es que esta basílica tiene como característica principal que las dos torres que la sustentan y que se alzan al cielo no tienen la misma altura, una es más grande que otra. Y esta es la historia de toda la vida. Dos hermanos que decidieron, según cuenta la leyenda, el construir una torre más alta. ¿Qué pasa? Que el hermano pequeño le estaba mojando la oreja al hermano mayor y este decidió malévolamente asesinar a su hermano pequeño. De esta forma, la torre del hermano mayor se constituyó como la más alta. Una torre pertenecería al Estado civil y la otra a la religión, a la iglesia. La plaza del mercado de Cracovia es la plaza medieval más amplia de toda Europa. Sus 40.000 metros cuadrados son realmente sorprendentes, y es que este lugar, rodeado por casas burguesas y palacios de origen medieval, es sin duda el punto de reunión de los ciudadanos y turistas de Cracovia. El Teatro Juliusz Slowacki es considerado uno de los monumentos más valiosos de la arquitectura teatral europea. Y sí, es hora de comer un poco, y es que aquí hacen unos pasteles exquisitos. Os va a llamar la atención que en los bares y restaurantes de Cracovia existen mesas largas donde la gente que no se conoce se sienta y tiene sus conversaciones de manera independiente. Un buen lugar para conocer gente. Construida entre los siglos XV y XVI, la Lonja de los Paños, que es justo este edificio que se halla detrás de mí, es uno de los monumentos renacentistas más espectaculares de Cracovia. Y es que este lugar, que en un principio servía para el intercambio de sedas, telas, especias y otro tipo de objetos del ámbito del comercio, hoy en día se caracteriza porque el ámbar es el rey de las ventas en este lugar. Además, os va a llamar la atención, aparte de las muñequitas de tela que encontraréis en su interior, una cadena en la que se ha colgado un cuchillo. ¿Qué cuchillo es este? Pues aquel que sirvió para el hermano mayor del de las dos torres para asesinar a su hermano pequeño. Y es que la alcaldía de Cracovia quiso que este trágico incidente se recordase para siempre. Acabamos de llegar justo al castillo de Wawel y este lugar nos invita a hablar de una famosa leyenda de aquí de Cracovia, la leyenda del dragón. Cracovia nos trae directamente historias de dragones y de luchas contra estos. Y es que nos cuentan cómo en una antigua colina, la colina Wawel,
vivía un dragón que recibía este mismo nombre, el dragón Wagel. El caso es que este dragón tenía totalmente sometidos a los propios cracovianos. Finalmente, para conseguir saciar la sed de hambre que tenía este dragón, toda la gente de Cracovia venía y le entregaba ovejas y le entregaba animales que servían de ofrenda para calmar esta sed y este hambre del dragón. Los caprichos del destino quisieron que un joven aldeano de Cracovia, un hombre llamado Skuba, decidió tender una trampa al dragón. Skuba llegó justo hasta la entrada de la cueva donde habitaba el dragón y colocó una oveja, pero una oveja llena de azufre. El dragón, que tenía hambre, salió y se la comió. Le dolía tanto la garganta al dragón que no tuvo otra, salvo que abandonar su cueva, ir directamente al río Vístula, y allí comenzó a beber tanta agua, que se llenó de forma absoluta de esta. ¿Para qué? Para que al final explotase de la cantidad de agua que había bebido. No le quedó otra. El dragón estaba muerto y el pueblo de Cracovia libre por fin del temible dragón. Aventureros, hemos llegado al Castillo Wagel, el lugar que se encuentra situado sobre la colina Wagel, justo en los alrededores del centro de Cracovia. Un lugar absolutamente de imprescindible visita, y es que aquí no solo vais a poder observar un complejo de iglesias, sino también una estructura, una fortaleza absolutamente importantísima en la historia de Polonia, que sirvió como residencia real de los primeros reyes polacos. Con la entrada principal vais a poder visitar tanto la catedral como una serie de tumbas reales, encontraréis una cripta con las distintas tumbas reales, vais a poder observar también la campana de Segismundo, una campana absolutamente increíble, y finalmente lo que viene siendo el Museo Catedralicio. El museo donde, aparte de una serie de efectos personales, así como oficiales del Papa Juan Pablo II, recordad, autóctono de aquí de Cracovia, vamos a poder ver una réplica de la lanza de Longinos, la lanza de San Mauricio, cuya original se encuentra en Viena, la supuesta lanza que alcanzó el costado de Cristo cuando el centurión Cayo Casio Longinos, en el momento de la crucifixión, comprobó si Jesús estaba o no muerto. La lanza llegó en el año 1000 aquí a Polonia, fue un regalo del soberano alemán Otón III a Boleslao I de aquí, de Polonia, y es considerado como probablemente el mayor tesoro que encontraréis aquí en el Museo de la Catedral, la lanza de San Mauricio. Uno de los principales atractivos de la catedral es la Torre de Segismundo, la torre donde vamos a encontrar la famosísima campana de Segismundo, una pieza de más de 12 toneladas. Desde la parte superior podremos ver unas vistas preciosas de la ciudad de Cracovia. Cuando estéis en el interior del museo, no dejéis de ver este objeto, esta cruz que ha estado en la luna. ¿Cuál es la historia? A grandes rasgos, como veis, es una carta referida a John Garbolino. Este misionero italiano se encontró en Estados Unidos en la época de la carrera espacial. John Garbolino pidió al futuro astronauta Buzz Aldrin que se llevase esta cruz a la luna. Dicho y hecho, Buzz Aldrin se llevó la cruz que estáis observando a la luna. Estuvo en la superficie lunar y se la envió de nuevo a John Garbolino. Este misionero era bastante amigo de un simpático arzobispo de Cracovia al que le envió esta cruz. Este hombre se llamaba Karol Wojtyła, efectivamente, Juan Pablo II. Dentro de la catedral, aquí en el castillo de Wawel, vamos a encontrar una réplica del mausoleo de Frédéric Chopin. Y es que este ilustre polaco es tremendamente importante en este país. Fijaros, en su muerte, si bien es cierto que su cadáver va a ser enterrado en París, el lugar donde vivió, él quería que su corazón reposase en su natal Polonia.
De hecho, hoy en día, en la Catedral de Varsovia vamos a encontrar una columna en cuyo interior se halla el corazón de Chopin. Hace unos años se produjo un registro para encontrar y para ver cuál era el estado del corazón de Chopin, que se encuentra en un frasco lleno de coñac, y la forma en la que este fue llevado desde París hasta Varsovia fue de lo más curioso. Se lo llevó su hermana. Y es que la hermana de Chopin, imaginaros, en plena época en la que Polonia estaba invadida por parte de los rusos, ella se metió dentro de las faldas el frasco con el corazón de su hermano Chopin para llevárselo hasta aquí, casi como si fuese algo de contrabando. Era ilegal el realizar este tipo de acciones. Finalmente reposa aquí en su natal Polonia, y aquí podemos observar una réplica de cómo es su mausoleo, que se encuentra en París. Lo más curioso de todo esto es que había un sentido práctico, y es que a Chopin le aterraba de forma absoluta el hecho de ser enterrado vivo. Por eso pidió que cuando falleciese se le sacase el corazón, garantizándose que de esta forma no habría posibilidad de que despertase en su ataúd. Un poco macabro, pero al mismo tiempo el romanticismo que hila la historia de Chopin con su Polonia natal. Y sin lugar a dudas, si lo que queréis es disfrutar de una comida suculenta, no dejéis de probar la zapiekanka, una especie de panini pizza tamaño descomunal. La verdad es que tiene una pinta deliciosa. Zapiekanka. Caminando por las calles de Cracovia hemos llegado al barrio de Kazimierz, un barrio que es considerado como el barrio judío de la ciudad de Cracovia. Un lugar donde los nazis, en el momento en que consiguen invadir Polonia, sacan a todos los judíos de este barrio y lo llevan directamente al gueto judío de reciente creación. Hoy en día podemos visitar este barrio de Kazimierz, un lugar que de hecho fue aprovechado por parte de Steven Spielberg en la lista de Schindler para filmar en sus calles lo que sería el gueto, que posteriormente sería totalmente destruido, y por tanto aprovechó estas calles a los efectos de rodar su película de la lista de Schindler. Daros una vuelta, vais a encontrar una serie de sinagogas y unas calles que tienen un encanto especial que nos da la sensación como si estuviésemos paseando por cualquier calle de Jerusalén o de Tel Aviv. En Kazimierz vamos a poder encontrar esta placa conmemorativa que recoge de alguna forma el espíritu memorial para todos aquellos judíos, aquellos 65.000 judíos de Cracovia que fueron asesinados durante la Segunda Guerra Mundial. Un lugar para meditar y para pensar la barbarie que sucedió justo en este punto. En el barrio de Podgorce vamos a encontrar la Plaza Bohaterov, plaza principal donde se encontraba el antiguo gueto judío y donde se seleccionaba a los judíos que iban a ser transportados a los campos de concentración. Hoy en día encontramos este monumento de sillas, un homenaje de Roman Polanski para recordar a los judíos que tuvieron que irse de sus casas con sus pertenencias a cuestas. Muy cerquita del gueto judío vamos a encontrar con uno de esos lugares que te pone la piel de carne de gallina por lo que ocurrió aquí, por una historia heroica. La fábrica de Oskar Schindler, famosísimo por la película de Spielberg, La lista de Schindler. Y es que su factoría es visitable. La historia a grandes rasgos de este hombre nos cuenta cómo Oskar Schindler era un empresario alemán perfectamente
afiliado al partido nazi que se encontraba aquí como informante, en Cracovia. Directamente alquiló esta fábrica, esta manufactura de ollas. Como la mano de obra alemana era demasiado cara, Oskar Schindler decidió directamente contratar mano de obra judía, mucho más económica, que venía directamente de los campos de concentración. El negocio era fácil, simplemente construir y manufacturar una cantidad ingente de ollas a cambio además de una mano de obra muy barata. El asunto es que poco a poco Oskar Schindler se fue dando cuenta de que las condiciones en las que se encontraban los judíos en los campos de concentración eran lamentables. De hecho, él consiguió que muchos de esos judíos pudiesen dormir en su propia fábrica. Llegó un punto en que incluso la venta y la fabricación de ollas ya no era un negocio rentable, y Schindler directamente cambió su idea de negocio por material bélico defectuoso. Schindler consiguió salvar a más de 1.200 judíos aquí en Cracovia, judíos que probablemente acabarían en las cámaras de gas. Un auténtico héroe cuya historia nos la cuenta esta película, La lista de Schindler, y cuya fábrica podemos visitarla aquí en Cracovia, un lugar totalmente heroico. Los nazis crearon un gueto judío en el barrio de Podgorce. Hoy en día todavía podemos ver en alguna de sus calles restos del muro que separaba el gueto judío. Antes de su creación, aquí vivían unas 3.000 personas. Con la llegada de los judíos y del gueto, creció hasta 15.000 personas, completamente hacinadas, en un espacio formado por apenas 30 calles. Esas calles contaban con 320 edificios de viviendas, y en cada una de las viviendas podían vivir casi 4 familias. Y rodando en un Trabant soviético llegamos a Nova Huta, el sueño comunista a las afueras de Cracovia, un barrio creado por parte del comunismo y con una arquitectura propia soviética para tratar de atraer a Cracovia las ideas principales del comunismo. En Nova Huta vamos a encontrar la iglesia del Arca del Señor, una auténtica maravilla arquitectónica, sobre todo por su forma tan característica. Esta iglesia comenzó a construirse en el año 1967. Los materiales se consiguieron a partir de donaciones de todo el país, y es que el aparato comunista no iba a permitir que se invirtiese del dinero público absolutamente ni un solo céntimo. 10 años después del inicio de sus obras, en 1977, el entonces cardenal Karol Wojtyła consagró el templo cristiano. El Partido Comunista permitió que se construyese esta iglesia, pero no podía tener aspecto exterior de iglesia, por eso esta forma de arca, y por eso la cruz en realidad parece un mástil, el arca del sacerdote que guiará a los cristianos a través de este Mar Rojo. Llama la atención que las antiguas murallas de Cracovia fueron derribadas por un sentido práctico. Hoy en día toda la marca de la muralla es directamente envuelta por parte de un gigantesco parque. Una de las cosas más deliciosas que vais a poder disfrutar aquí en Polonia, especialmente en Cracovia, es de lo que llaman el zurek, que es como esta especie de sopa con patata, huevo y carne, que está absolutamente deliciosa. Sabe bastante a champiñón. Y la verdad es que si tenéis un poquito de frío, o aunque no lo tengáis, tenéis que probarla, es obligatorio. Otro de los platos típicos, el que tengo exactamente por aquí, que se parece bastante a los pelmeni rusos. En realidad es lo que llaman aquí el pierogi o pierogi ruski, o también el que llaman pierogi miesem, que sería este. Son en realidad unas especies como de empanada o de tortellini que está relleno de queso, de patata, de cebolla o, como es el caso de este, relleno de carne, parecido a las gyozas japonesas. Una auténtica delicia que no podéis dejar de degustar en vuestro viaje por Polonia. Que por cierto, estamos en un restaurante llamado Pod Skrebingim Kurem, un lugar absolutamente maravilloso que os puede hacer de vuestras delicias culinarias.
Hoy en día de la muralla apenas queda este lugar, la Puerta de San Florián, el lugar por el que pasaba la ruta de los desfiles de coronación y funerarios tanto de los monarcas como de sus familiares, un lugar precioso. Justo al lado de la Puerta de San Florián encontramos la Barbacana de Cracovia. La función de este lugar era plenamente defensiva, una construcción militar que conectaba las murallas de la ciudad y que conducía directamente hacia la Puerta de San Florián. Sin duda, Cracovia es un lugar de leyendas. La última la encontramos aquí, en la Plaza del Mercado, y es que antiguamente sobre una de las torres de la catedral se encontraba un vigía que siempre alertaba con su trompeta de posibles asedios, incendios u otro tipo de calamidades. Un día, este vigía constató que desde el horizonte las antorchas de los tártaros se dirigían hacia la ciudad. Directamente comenzó a tocar la trompeta. En ese momento, una flecha enemiga se incrustó en su garganta, muriendo el soldado que había salvado a la ciudad. Quedó por tanto su canción de trompeta inacabada. Lo mismo ocurre hoy, cuando escuchamos cada día, cada hora, en cada punto cardinal, el trompetista, que en el momento en que toca la trompeta, finaliza su canción súbitamente, y es que ha sido alcanzado por la flecha. Y como siempre te digo, si te ha gustado este vídeo, dale me gusta, suscríbete a mi canal, pulsa la campanita de notificaciones y nos vemos muy pronto.